Feliz domingo para todos. Hoy es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús, la fiesta del Corpus Christi. Les invito para que juntos escuchemos y meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: Denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Jesús dijo a sus discípulos: Hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, lo partió y lo fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús es una solemnidad que aquí en Estados Unidos y en algunos países de América Latina ha pasado del jueves a domingo, precisamente para facilitar la participación de los fieles dentro de la Eucaristía. Yo quisiera recordar algunas cosas muy simples que nos ayuden a comprender y meditar mejor la solemnidad de este domingo. Quisiera decir primero que tendríamos que remontarnos al origen de esta fiesta, porque esta fiesta nació precisamente a partir de las dudas que sembraba y que seguramente sigue sembrando la presencia de Jesús en la Eucaristía. La duda de si realmente estaba presente, de si no era una simple representación, un recuerdo, así como esto significa mi cuerpo, esto podría ser. Yo creo que vivimos en un mundo desacralizado, vivimos en un mundo donde lo sagrado es algo más. Lo sagrado no tiene mucho significado en nuestro mundo de hoy. Y cuando decimos que Jesús está presente real y verdaderamente, cuando decimos que el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre del Señor, tenemos que ser conscientes de todo lo que esto implica. Tenemos que ser conscientes de que, así como en el siglo XIII, un sacerdote, ¿verdad?, que no podemos juzgar, dudaba de la presencia de Jesús y que con humildad, con fe, va precisamente a pedir que el Señor le regale la fe en su presencia ahí, y que cuenta la historia que va en peregrinación hacia el Vaticano y cuando regresa hacia su parroquia, aquel corporal que utiliza en la Eucaristía se tiñe, se mancha con la sangre de Jesús. Y entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, aquel hombre cae de rodillas ante la presencia de Jesús Eucaristía, y entonces el Papa de aquella época hace, ¿verdad?, que esta fiesta sea precisamente valorada por todos los fieles, porque la presencia de Jesús cada vez se pierde más. Y no se pierde más porque no esté, se pierde más porque nosotros perdemos de vista que está ahí, no somos conscientes. Una de las cosas que he tratado de hacer en esta comunidad donde actualmente me encuentro es inculcarles el amor y el respeto grande a la Eucaristía. Inculcarles una devoción firme, porque la presencia de Jesús está allí. Yo les digo constantemente, no es un chicle, no es una oblea, no es un dulce, no es así algo que puede uno tratar como cualquier otra cosa. Es la presencia real y verdadera de Jesús. Por eso, para que nosotros seamos conscientes de esto, yo quiero explicar unas cosas muy simples. Pan y vino. Lo que en la cultura judía era precisamente lo necesario, ¿verdad?, lo necesario para vivir. Hoy tenemos quizá necesidad de muchas cosas.
Hoy quizá pensamos que con pan y con vino no sobreviviríamos porque el mundo consumista nos ha hecho precisamente necesidad de tantas cosas, pero en el tiempo de Jesús, en la época donde Jesús predica y antiguamente, pues era como lo necesario, lo básico para vivir, el pan y el vino que se ofrece en la Eucaristía. Por eso cuando Jesús hace la multiplicación de los panes, como buen pastor que se preocupa por sus ovejas, no oye lo que le decían sus apóstoles: despídelos, que ellos vayan allá a buscar comida, a ver qué hacen, despídelos, aquí estamos en un lugar solitario. Y Jesús dice: denles ustedes de comer. Y ellos son conscientes de su miseria, de su pequeñez, de su fragilidad. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y Jesús pronuncia la bendición, da gracias al cielo, lo da a sus apóstoles para que ellos lo hagan llegar a la gente. Esa es la Eucaristía. Esa es la Eucaristía, que Jesús se queda verdaderamente y a través de sus discípulos distribuye el pan eucarístico para todos nosotros, sus fieles. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que ser conscientes de que el alimento de la Eucaristía no solamente es un alimento espiritual, lo es desde luego, pero no solamente es eso. Yo creo que los sacerdotes nos cansamos de decir: es necesario el alimento para nuestro espíritu, así como alimentamos el cuerpo, es necesario el alimento para nuestro espíritu. Claro, es eso la Eucaristía, pero hay algo más. Es su cuerpo y su sangre ofrecidos en sacrificio por nosotros y por nuestra salvación. Eso es lo más grande. Porque no podemos quedarnos con decir: ah, es su cuerpo y su sangre, qué bonito se quedó aquí Jesús. No, es su cuerpo y su sangre ofrecida como sacrificio en la cruz para mi salvación, para tu salvación. De ahí la necesidad y la grandeza que tenemos, no solamente de recibir al Señor, sino también de contemplarlo, de amarlo, de ser conscientes de que su presencia está ahí. Por eso, cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, en este domingo tenemos que ser conscientes de ello. Sabemos que es un alimento espiritual. Sabemos que necesitamos ese alimento espiritual, sí. Pero es el alimento que Él ha ofrecido en la cruz, su sacrificio, su cuerpo y su sangre preciosa. De ahí que debe ser nuestra devoción. De ahí que debe ser nuestra reverencia. De ahí que debe estar precisamente todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual. Ahí nos los da Jesús. De manera que así aprenderemos a valorar la Eucaristía, a verla con respeto y devoción, a verla precisamente con amor, a verla precisamente como necesidad para nuestras vidas. Porque su sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz, no debe pasar desapercibido. Nos acostumbramos a no comulgar, nos acostumbramos a que muchas veces vamos a la Eucaristía y pasamos domingos, meses y quizá años sin comulgar. Nos acostumbramos a que tenemos situaciones irregulares, es decir, yo no puedo comulgar porque no estoy casado, porque tengo esta situación o aquella otra, ¿verdad? Y nos acostumbramos y así vivimos. Nuestra vida así la llevamos, en lugar de que seamos conscientes de que, Cristo ofreció en la cruz su cuerpo y su sangre y me lo da como alimento. Entonces yo tendría que hacer lo necesario para recibirlo. Pero me caso el próximo año, cuando vengan mis papás, cuando tengo oportunidad o sea, le vamos dando largas al asunto, le vamos dando muchas vueltas. Muchas veces es que me nace, es que quisiera comulgar. Pues sí, pues pero también quiere y necesita arreglar su situación para que usted comulgue y lo haga dignamente. Todos somos pecadores. El Señor, desde luego, sabe de nuestra fragilidad y de nuestra debilidad, precisamente para poder recibirlo. Por eso se queda como alimento. Él sabe que lo necesitamos. Pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Arreglar nuestras situaciones, arreglar aquello que necesitamos, para recibirlo conscientemente, para valorarlo. Por eso hoy también Jesús sale a nuestras calles. Aquí, ¿verdad? En la parroquia tenemos la procesión con el Santísimo Sacramento a las 3 de la tarde. Y Jesús, ¿verdad? El hecho de sacarlo del templo significa no solamente Señor aquí dentro del templo, es Señor en toda mi vida, es Señor en la calle, en mi hogar, en mi pueblo. Por eso en nuestras comunidades mexicanas, por ejemplo, latinas, el jueves de Corpus, ¿verdad? Hay grandes procesiones, porque es sacar a Jesús, es proclamarlo como Señor, es proclamar su presencia verdadera. Aquí está verdaderamente Jesús.
Claro, está ahí Jesús verdaderamente en la Eucaristía, ¿eh? Y por tanto, ¿verdad? Lo sacamos, sale precisamente a nuestras calles, a nuestros hogares, para que nosotros reconozcamos su amor, su presencia, su veneración. Hermanos y hermanas, en este domingo quisiera pedirles a cada uno de nosotros, claro, empezando por mí, que seamos conscientes de la presencia de Jesús en la Eucaristía, de que hagamos nuestras aquellas palabras del apóstol: me amó y se entregó por mí, de manera que entonces podamos valorar la Eucaristía, valorarlo como alimento, valorarlo precisamente para poder recibirlo con mucho amor. Acerquémonos dignamente a la Eucaristía, confesémonos. No se nos haga algo rutinario. Estoy pasando por esta iglesia, aquí están dando la comunión, me acerco. No, no es eso. No es absolutamente nada así. Dice San Pablo: quien come indignamente el cuerpo y la sangre de Jesús, se come y se debe su propia condenación. No es un capricho de un sacerdote que te ha dicho no puedes comulgar por esta situación que tienes, sino está buscando precisamente hacerte un bien. No es un capricho, ¿verdad? Como negarte en este momento la Eucaristía, sino está buscando hacerte el bien, buscando que no comas indignamente el cuerpo del Señor. Valoremos al Señor en la Eucaristía, amémoslo. Su presencia amorosa se queda para que nos alimentemos, pero también para que lo adoremos y lo contemplemos. En nuestra parroquia tenemos la adoración perpetua y es una oportunidad para recordar que Jesús está ahí, nos espera. A veces nos dejamos llevar por la rutina de la vida, el cansancio, todo, de manera que no tenemos tiempo para el Señor. Aquí todo el día está Jesús en la Eucaristía, presente en adoración. Aprovechemos la oportunidad que nos da de amarlo, de recibirlo, de contemplarlo y de tenerlo cerca de nosotros. Que sigan teniendo buen domingo.